No es... Horrible. Horrible. Y fascinante. Mire, aún no sabemos mucho sobre la hipnosis sincronizada. Muy buenas tardes, amigos oyentes, muy bienvenidos a Sesión Continua, otro viernes más. Hoy nos enfrentamos a una película extraña, una película muy difícil de adentrarse en ella, una de las más controvertidas del cine de terror. Muchos la llaman la película de lo que pudo haber sido y no fue. Para otros, como Scorsese, considerada como una película de culto superior incluso a la primera. Para otros, muchos, una película incomprensible. Para la gran mayoría, una película muy mala, malísima. Y para muy poco, minoría absoluta, una gran película. Nos adentramos y nos referimos al Exorcista 2, El hereje. El Exorcista 2, El hereje. Alejandro, muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Iván, muy buenas tardes. Buenas tardes. Y nos acompañan hoy también Aitor desde Valencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Y Carlos desde Madrid. Hola, muy buenas. Pues no sé por dónde, yo creo que esta es una película, como dije, tan compleja, tan siniestra, tan extraña. ¿Qué les pareció así de una primera ronda, Iván, esta curiosa secuela? Hombre, a mí me recuerda en ciertos momentos a Plan 9 del espacio exterior de Ed Wood, solo que con la primera me divertí y con la segunda no. Esa creo que sería mi síntesis en pequeñito. Una película que incluso se planteó la pregunta sobre su necesidad. Hay películas que cuando terminan necesitan una segunda parte, como que hay una especie de necesidad por parte del argumento, sobre todo Alejandro. Sí, yo creo que esa necesidad es el intentar buscar si en esa niña quedaron secuelas, ¿no? de esa posesión y bueno, dar continuidad a esa idea, pero que para mi gusto muy muy mal hecho, ¿no? Muy desaprovechada la ocasión. Aitor, ¿qué te pareció El hereje? Pues yo creo que, como tú estás diciendo, aparte de innecesaria, el Exorcista la vemos como una película que empieza, termina y no necesita explicación. El cambio de género, porque pasa del terror a algo mucho más ya entre el bien y el mal, y a contar la historia, me parece totalmente absurdo, teniendo en cuenta que la legión de fans de la primera película viene precisamente por el miedo. ¿Y para Carlos? Pues bueno, yo creo que pertenezco a ese reducido grupo, ¿no?, de personas que piensan que esta es una obra, pues bueno, más bien a reivindicar, ¿no?, porque no ha sido muy bien tratada, yo creo, por el paso de los años, y existe una cierta hostilidad, ¿no?, como habéis dicho, hacia ella, que bueno, yo pienso que se debe en gran parte a algo que ha apuntado Aitor, que me parece muy interesante, y que es que estrictamente yo tampoco consideraría que es una secuela al uso, en el sentido de que yo no consideraría El Exorcista, El hereje como una película de terror. Eso para empezar. Yo creo que tira más hacia el thriller, incluso hacia el cine de aventuras, por qué no decirlo, y se aleja, por así decirlo, bastante de la primera parte de Friedkin, que bajo mi punto de vista me parece una obra maestra. Eso, una cosa no quita la otra, ¿no? Pero creo que esa segunda parte pues tiene sus virtudes, y creo que, bueno, a ver si durante esta charla podemos comentarlas un poco y sacar algo más en claro, ¿no? Una, sobre todo, de las necesidades de la película era el desentrañar el significado, porque una de nuestras necesidades de sacar esta película en este programa, después de haber hecho ya creo que un programa entero a la saga, donde entró la trilogía, porque las dos últimas que hicieron del comienzo yo creo que no merecen ni mención, sino
pero una de las grandes necesidades era el intentar comprender un poco más esta película. No ya si nos parece una obra maestra, si una buena o mala película, sino qué diantres quería contar John Brodman con esta película, qué nos quería... Lo que quería contar era esa historia de esos niños que eran el siguiente paso en la evolución, ¿no? Que iban a estar más cerca de Dios, que iban a ser una especie de santos con poderes psíquicos, y que el diablo, Pazuzu, era el que iba a intentar impedir que eso ocurriera. La verdad es que como diablo, en este sentido, deja mucho que desear, ¿no? Porque su inteligencia es bastante cutre, porque un diablo que puede matar a cualquiera no termina de matar a la niña, ¿no? En la primera tenía una lógica. Realmente su idea no era matar, sino desestabilizar la fe de los demás. Pero en esta, que la teoría es querer que el padre Lamont le arrancase el corazón a la niña, lo podía haber hecho de mil maneras, igual que lo hizo con otros, ¿no? Con aquella niñera a la que se cargó. No sé, la película no tiene una gran teoría, más allá de que yo creo que esta película se hizo solo por ganar dinero, y tuvieron el gran error de dárselo a un director que había reconocido que odiaba la primera, ¿no? Y ese fue el gran error de la película. Que no quiso dirigir la primera. Que era por un argumento, la verdad, bastante incomprensible, que era porque consideraba que ese tipo de rodaje iba a afectar mucho a los niños, ¿no? Era un rodaje cruel para los niños. Ese fue el argumento que dio para... Cuando yo dije que cruel era la película que hizo, ¿no? Pero para Aitor, para Carlos también, ¿qué diantres quería transmitir John Brodman qué nos quería contar realmente, ¿no? Sí, bueno, pues yo quisiera apuntar, la verdad, que la elección de John Brodman me parece bastante interesante, ¿no? Porque es un director que, bueno, es bastante personal, ¿no? En su concepción cinematográfica y tal. Y yo pienso que barrió mucho para casa, por así decir, con el hereje, porque condujo todo un poco a los territorios en los que mejor se mueve, y se alejó bastante, en ese sentido, de la primera parte, que ahí veo yo un poco que está el kit de la cuestión, porque analizando la obra de Burman, es un hombre que está obsesionado un poco con la idea de la naturaleza, ¿no? Como eje de lo que, por así decir, mueve el mundo, ¿no? Que la naturaleza está por encima del ser humano y de las tecnologías. Y yo creo que eso es un poco lo que refleja en esta película, que ya vino reflejando en, pues, yo que sé, en Deliverance, ¿no? Por ejemplo, Defensa, que puede ser su gran obra maestra, en Excalibur, en Infierno en el Pacífico, ¿no? Que es un director obsesionado con el tema de la naturaleza, y en ese sentido incorpora esta cuestión a la trama del Exorcista, que a priori podríamos decir que no tiene ningún sentido, ¿no? Incorporar una trama como esta, sobre todo después de ver la primera entrega. Y creo que por ahí empezamos a ver de por qué esta película se distancia bastante de la primera parte, sobre todo porque creo que a John Burman se le dio demasiado peso en la producción y, como digo, dirigió la producción hacia un sentido en el que yo creo que no estaba pensado en un principio y que se nota bastante a lo largo de la trama, sobre todo en el segundo acto, cuando vemos que la acción se traslada a África, ¿no? Algo que podríamos pensar, totalmente impensable, ¿no? Después de ver la primera entrega, cómo narices se puede terminar en África, ¿no? Y, bueno, yo diría eso en el caso de Burman, que dirige hacia allá la película, y luego también querría señalar que no es una película de terror, vuelvo a insistir, yo lo considero más como un thriller y como una película de aventuras más que como una película de terror, que sí que era la primera entrega, que no creo que no cabe ninguna duda sobre ello. No, la primera entrega realmente tampoco fue concebida como una película de terror, sino como una película en la que Friedkin lo que quería era hacer casi un documental sobre los usos de la Iglesia en el exorcismo. Lo que pasa es que trata de algo a lo que realmente, creas o no, todos le tenemos cierto miedo, ¿no? Ese mal absoluto como icono. Y en ese sentido sí da mucho miedo, pero la película, sin necesidad de dar miedo, El Exorcista, porque da miedo en ciertos momentos, tiene muchísimo más, ¿no? Como esa contraposición entre la ciencia y la religión, como esa falta de fe, tiene muchísimas cosas. No es únicamente una película de terror, aunque tenga escenas muy memorables en este sentido. Más bien es un thriller sobrenatural, igual que la segunda. Lo que pasa es que la primera nos inmiscuye en una religión que conocemos, en unos términos que conocemos. Religión contra ciencia. La segunda se pone la ciencia ficción más futurista, que ni aún hoy, después de 30 años, la hemos tenido, contra un chamanismo muy poco explicado, muy poco comprensible, ¿no? Creo que ese es el gran problema. Sí, y además yo creo que también Burman intenta como desmitificar en cierto sentido la primera entrega, ¿no? Donde los conceptos estaban más bien bastante claros, ¿no? De qué era el mal, el exorcismo y demás. Y en esta segunda entrega como que conduce todo a, como bien dices, a algo de chamanismo, ¿no? Que se mete en culturas africanas, ¿no? Y desmitifica un poco la figura del demonio, ¿no? Al señalar a Pazuzu, ¿no? Que es una especie de espíritu del aire, por así decir, menor, ¿no? Que realmente tampoco tiene ningún objetivo maléfico realmente, más allá de poseer a algunos niños, que en principio son, como habéis dicho, niños elegidos,
Y que bueno, todo esto se saca un poco de la manga John Boorman en esta segunda entrega, porque en la primera tampoco se había mencionado ese tipo de aspectos, y creo que por eso, vamos, desvía un poco la película bastante hacia su territorio, y bueno, termina como termina, ¿no? Que no parece tener muchos puntos en común con la primera entrega, salvo que tenemos a la chica, ¿no?, protagonista, y poco más que los unan. De todas formas, yo soy fan de la primera y no critico a esta tanto por desviarse, que hay secuelas que se desvían y quedan muy bien, sino por ser absolutamente mala, ¿no? Sin pensar en la primera, hasta la segunda ya la considero mala. Uno de los elementos que por lo que esta película se ha convertido en película de culto es porque tenía todos los ingredientes para convertirse en una gran película. Tenía una base que le había dejado la primera, un pie que le había dejado la primera importante. No así una novela que ya estaba agotada, pero la historia estaba agotada, ya no había, pero sí una buena base, tenía una buena interpretación, unos buenos actores. Yo creo que todos ellos, a pesar de que Richard Barton estaba ya en su periodo de decadencia, pero aún así contaban con un gran actor. Contaban también con una buena banda sonora. Yo creo que casi lo mejor que se recuerda de esta película casi es la banda sonora, ¿no? Y el gran error creo yo que estuvo en el guión, un guión que no tenía una base literaria como tenía evidentemente el guión del Exorcista, donde también otro error, no intervino, nadie quiso intervenir, ni William Friedkin ni William Peter Blatty quisieron intervenir ni meter mano en esta película. Creo yo que pueden ser unas causas, ¿no? Hombre, es que el tema del guión, sinceramente, yo creo que no existió. Existió un primer guión de Godard, luego existió un segundo guión que hizo Pallenberg con el director, y luego esos guiones se fueron rehaciendo casi al día. De hecho, la actriz que hacía de la doctora Tuskin se quejaba de esto, ¿no? Que no podía ser un personaje porque un día era una cosa, mañana era otra. Y yo creo que ese fue el gran error, porque los actores tan solo, Linda Blair era mala, los demás eran actores bastante buenos. De hecho, esta chica tenía un Oscar, la que hizo la doctora Tuskin. Sí, Luis Fletcher era una gran actriz. Y venía de rodar a Alguien por los sonidos del cuco, exacto, me parece. Sí. Una de sus obras maestras. Otra de las cosas también que les lanzo y que intervengan cuando quieran es ¿qué les parece el que haya grandes lagunas con respecto, por ejemplo, antes comentábamos fuera de antena, con el padre Carras, ¿no? El padre Carras es uno de los grandes olvidados, sin embargo, el protagonismo que le dan la primera, que lo retoma, entre comillas, la tercera, aquí uno de los grandes olvidados ni se menciona, ¿no? Pasó como que un personaje que no existió.